Primera pregunta que me dicen, una pequeña empresa de menos de 50 trabajadores, 40 y pocos, del sector agroalimentario. Muy similar a lo que me transmitía un empresario del sector de la metalurgia. Dice, ¿yo me voy a poder acoger a estos fondos? ¿Dónde tengo que hacer la petición? Oye, yo he oído que hay manifestaciones de interés. Yo no he hecho ninguna manifestación de interés. Yo podré concurrir a alguna de estas convocatorias. Por ejemplo, uno se lee que hay un proyecto atractor de inversión que es el 15, Plan de Digitalización de las Pymes. ¿Quién va a sacar la convocatoria de este plan? ¿Cuáles van a ser los criterios de este plan? ¿Cómo una pyme puede acceder a algunos de estos fondos? Y eso es lo que tenemos que empezar a transmitir, porque si no, este discurso de que solo beneficia los fondos a la IBEX 35, a las grandes empresas, está calando porque todas las apariencias indican que es esto. Y el señor de la pyme de 15 trabajadores o un restaurante de 18 trabajadores cerrado en este momento que me está pidiendo cómo vamos a acceder, yo ya no sé decirle ni, oye, ¿la convocatoria quién la va a sacar? ¿La Generalitat? ¿La va a sacar el Ministerio? Esto es lo que le tenemos que clarificar. A esta empresa que quiere acogerse al plan de digitalización de las pymes, ¿dónde tendrá que presentar la solicitud? ¿En el Ministerio? ¿En la Generalitat? ¿Cuándo tendrá que presentarlo? ¿Con qué criterios? Eso es lo que tenemos que explicar claramente.